Ustedes lo pueden ver aquí directamente en Teams, o si quieren que alguna duda se quede en la transmisión, lo pueden escribir directamente en el chat allá para que se vea en la grabación. Si no, también aquí pueden habilitar el micrófono y es lo mismo. Entonces, esta es una materia optativa. Ya sabemos que DisplayWire, que ya no es una materia en la que vamos a ver desde el principio la interfaz de Blender, pero como quiera yo aquí les tengo en la transmisión. Vamos a ver dónde está Input History y Mouse. Lo voy a subir arriba de la cámara. Ahí está. Entonces pueden ver los atajos que estoy presionando y los clics. En este caso estoy utilizando el botón, ¿no? El botón más cercano, como siempre les digo, o les pido que configuren, de la tableta del mouse. Tenemos el left mouse button, así es probable que lo encuentren cuando busquen tutoriales. Vamos a View, Stored Views, Annotations, vamos a cambiar el color, esté bastante brillante. Aquí está el mouse, bien divertido. Tomamos por acá y otra por acá. Entonces, de manera predeterminada, este tercer botón es uno que puede estar configurado para cambiar la brocha, me parece, en Photoshop por lo menos, o desde el mismo desde la misma aplicación del fabricante de la tableta. Ahí venía como Change Brush, pero no sé si eso sea exclusivo a Huion o sea algo similar con Wacom. Eso lo pueden encontrar en Control Panel y se van a la configuración de su tableta. Digitalizadora. Yo estoy dejando presionado D y esto me permite tener anotaciones aquí en el viewport. Este es el Grease Pencil que existía en versiones de Blender menores a la 2.8, que nada más era Grease Pencil para anotaciones. No es el Grease Pencil loquito, que ya hemos visto que se ha utilizado bastante por animadores 2D o por incluso modeladores, escultores como Yama Yurabayev, Daniel Martínez Lara y demás. Entonces, así estoy escribiendo las anotaciones y así es como se van a quedar sus apuntes. Ya van a tener la transmisión directamente. Y en el control panel, el que les pido que cambien es este botón, que es el right mouse button. Los que han tenido clases conmigo, o por lo menos se acuerdan de las clases que han tenido conmigo, saben que esto es algo que les explico todo el tiempo. Los que tienen tiempo que no me ven, les platicaba la clase pasada que ya no es nada más estar pensando en Dynamic Topology, no es nada más teselación dinámica, no es nada más un tipo de retrasado de malla o de subdivisión que se retrase la malla en donde estamos esculpiendo. Este botón está de manera predeterminada, hecho yo, como right mouse button, y el que les pido que cambien es este, de switch brush a middle mouse button. Esto es porque la manera predeterminada de navegar alrededor de Blender es con clic medio, y así no tengo que estar cambiando entre la pluma, tiene croma, y el mouse. De repente hay unos atajos que no sé cómo sustituir. Por ejemplo, me preguntaban en una transmisión cómo le hago para modificar la influencia del proportional editing. ¿Qué es esto? Que si estoy moviendo un vértice y presiono O, O, ya se habilitó aquí arriba. Proportional editing es, no me acuerdo cuál es el nombre en Maya, pero es el tipo de modificación suavizada. Entonces vean que tengo una curva de influencia que aquí pueden configurar, y esta circunferencia representa
el tipo de Sport, me aparece aquí en Teams que Spotlighted won't be recorded. No sé cómo funciona esto en Teams. Creo que si alguien habla va a cambiar qué se está grabando. Pero por eso les decía que lo estoy transmitiendo, porque lo estoy dejando grabado. No hay bronca, pero les aviso. Lo que platicaba es que si tengo es Ruyo, quién sabe quién será. Que si tengo Proportional Editing activado con G, tengo Grab y veo que el vértice que estoy modificando tiene más movimiento que los que están alrededor de él, pero gracias a esta esfera puedo modificar otros cercanos. Esto es bastante útil cuando tengo un montón y quiero hacer operaciones de transformación como Scale, Grab o Control A para modificar la influencia del vértice sobre el modificador de piel en una zona suavizada, en una operación suavizada. Entonces, vamos a cambiar a... Ese es el Proportional Editing y es una de las cosas que no puedo modificar con la tableta configurada así, o bueno, sin mouse, que es lo que me interesa. Pero vamos a utilizar precisamente este objeto, o podría ser incluso este. Vamos a configurar un objeto de tal manera que podamos tener estas influencias. Déjenme cambiar aquí de trabajo a Opera. Chañón. Y les voy a mostrar cómo lo aprendí, ¿no? Les platicaba la otra vez, o les platico siempre. Disculpen si no lo hice la clase pasada, pero ya es algo que siempre estoy platicando. Que aprendo de flujos de trabajo que no son específicos a un software. Esto yo lo aprendí cuando utilizaba un montón ZBrush y es algo bastante común. Y de hecho apenas vi un tweet de Daniel Bystedt, un artista de personajes bastante competente, que no es que no recomiende el flujo de trabajo de Spheres, sino que lo complementa con distintos objetos. Ahorita lo vamos a estar viendo. Antes de configurar nuestro objeto para emular el mismo flujo de trabajo que estaríamos utilizando en ZBrush, que es el uso de Z-Spheres, vamos a repasar los distintos tipos de subdivisión. Voy a dejar ese compita ahí. Vamos a ver, Mesh Cube. Ahí está. GZ1 para grab en el eje Z una unidad. Déjenme regresar a Blender, se me olvida eso con la cámara. Ahí está. Y G Shift Z para mover en todos los ejes menos el Z esta esfera. Ustedes probablemente tengan otra interfaz de Blender predeterminada. Lo único, bueno, más bien de lo que he cambiado en Blender es el color coding de las áreas. Quien nunca ha usado Blender de plano tiene que estar pensando en que Blender funciona a partir de áreas. Entonces estas ventanitas que yo estoy colapsando y expandiendo son áreas configurables. Estos workspaces, que son las pestañas que están aquí arriba, no son nada más que otro tipo de configuración de áreas, pero nosotros podemos llegar a esta misma configuración en cualquiera de esas pestañas. Solo son preparaciones para, por ejemplo, desdoble de coordenadas UVs, para pintar textura, para sombreado y demás. Entonces, mi configuración de la interfaz de usuario, si me voy a Preferences, vean que también es un área, no tiene que ser otra ventana aparte de esta. Vamos a ver en Themes que tengo, por ejemplo, este es el Properties Area, y en Theme Space lo tengo coloreado un poquito a rojo. Y no es que quiera que sea así de saturado, ¿no? El chiste, o por la razón por la cual lo hago, es porque quiero ver a primera lectura qué área es la que me interesa. Por ejemplo, también hay una de Preferences y lo mismo, puedo cambiar el Theme Space Window Background para que también tenga su propia color. Aquí no es tan visible porque está aquí atrás de presets, y lo puedo ver ahí en otras pestañas, pero es más que suficiente, ¿no? Si estoy aquí configurando HD Race, ya sé que el área verde es la que me interesa. Okay. Entonces, aparte de ese color coding de las áreas, bueno, Shift C para guardar mi escena predeterminada.
Vamos a ver si no tengo Proportional Editing, si lo tengo habilitado. File, Defaults, Save Startup File. Esto fue lo que hice para que cuando yo me vaya a File, New, General o Control N por su atajo predeterminado, tenga esta escena. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando abres Blender tiene un cubo de manera predeterminada. Yo, como ya he estado trabajando estos base meshes y es una escena que podría aprovechar para empezar a modelar otro personaje, pues no necesito empezar a modelar todo desde cero. Tengo un base mesh que trabajé hace algunos años y objetos que me permiten agilizar este flujo de trabajo, ¿no? Tenía un objeto con modificadores para superficies duras. Aquí tengo estos para los C-Spheres y un objeto listo para Voxel Remesh. Entonces, aparte de esta configuración de color coding y de los elementos que están en la escena de manera predeterminada, ustedes probablemente estén acostumbrados a ver algo así. Y de hecho este es sin display wire. Vamos a eliminar todo. Mesh Cube, igual y tienen una cámara, tienen una luz de manera predeterminada y el cubo. Y sin cavity. Esto es lo que están acostumbrados a ver en Blender. Yo habilité cavity porque me gusta cómo se dibuja una curvatura, pues barato, ¿no? Gracias. Y tenemos, aparte del viewport shading, matcap y random. Los matcaps son materiales de previsualización que nos ayudan a analizar cómo funciona la forma. No es nada más estar pensando en los vértices, sino cómo los cambios planares y qué tan protegidos están van a implicar una buena forma. Aquí están los matcaps y en random vean que esto es nuevo del 2.8. Ya estamos en el 2.92 casi, ya salió el splash screen, pero los que dejaron de utilizar Blender desde el 2.7 o 79, 74, todo esto puede parecer un poquito nuevo, ¿no? Incluso también el Alt Z es nuevo a partir del 2.8, que ya tenemos una previsualización con rayos X para poder ver a través de los objetos cuál es el límite o qué objetos están rebasando, ¿no? Y esto me permite estar trabajando con objetos, con escenas complejas. No es nada más la cantidad de objetos por colección o por escena, sino también lo de las colecciones, ¿no? Que alguna vez habíamos platicado. Esto es información que cubro por lo general en materias un poquito más tempranas de tronco común. Pero si tienen alguna duda, pues ya saben. O les mando un tutorial o les contesto aquí, no hay bronca. Entonces, tenemos de manera predeterminada un cubo GZ1. Porque lo estoy haciendo porque se crea en el cursor 3D. Si yo presiono Shift C y tengo varios objetos, ¿qué pasa? Se encuadra la escena, o la cámara más bien, a la escena, a todos los objetos que están en la escena. Y vean cómo va a cambiar la cámara. Si yo duplico lo pongo por acá atrás, Shift C, promedia o encuadra los objetos que están en escena. También tengo punto en el pad numérico para centrar la vista, para encuadrar la selección. Y vean que cuando yo creo un primitivo, el centro de este primitivo, por ejemplo aquí un cono, se va a magnetizar o se va a crear en la ubicación del cursor 3D. Este cursor 3D ustedes lo pueden mover. De hecho hay una herramienta para... aquí a la izquierda tenemos varias herramientas que son sensibles al contexto, que pueden ir moviendo el cursor 3D. Este me sirve como pivote, así como para ir creando objetos, entonces, o magnetizar incluso. Puedo crear un cubo, luego con el clic izquierdo estoy moviendo, esa es otra, del 2.7 al 2.8, ahora se selecciona con un clic izquierdo. Les recomiendo que se familiaricen con los atajos predeterminados, porque la mayoría de los tutoriales que van a encontrar están planeados o están estructurados, están platicando de estos atajos predeterminados. Entonces, clic izquierdo para selección, clic derecho menú contextual, y con W tengo esa herramienta de selección. Aquí puedo cambiar a la del cursor 3D. Entonces pasa eso, cada que yo agrego un nuevo elemento se agrega
donde está el cursor 3D. Shift C reinicia el cursor 3D al origen de la escena y encuadra la cámara a los objetos en la escena. Voy a eliminar todo, Mesh Cube, y vean que desde que yo lo agrego, abajo a la izquierda hay un... esa va a ser una bronca, bueno. Hay un menú de los parámetros de la última operación utilizada. Dejen mover este pelón. Ahí está. Ahí lo ven. Entonces, tengo los parámetros de la última operación utilizada. Ya ni tienen casco, lo tengo ahí. Pero bueno, nada más para que vean que no me estoy diciendo. Y aquí pueden configurar el tamaño del primitivo. En este caso de 2 metros, lo paso a 6.5 metros. Y lo puedo mover desde su creación. Por ejemplo, aquí en el Z lo puedo mover 1 metro para que esté su suelo en el suelo de la escena, en el origen del eje Z. Ahora, en cuanto a tipos de subdivisión, me quedé con el cursor 3D. Cuando aprendemos a modelar 3D, nos platican de box modeling y de depender de esta subdivisión. Nos dicen por ejemplo en Maya, con 1, 2, 3 tenías el famosísimo smooth. Aquí el atajo es con control 1, 2, 3 y es lo mismo. Está generando una subdivisión que nos está permitiendo modelar de una manera automatizada. Yo ya sé cuál es la forma general que quiero del objeto, nada más ahí voy agregando aristas para su protección de cambios planares y voy generando biselados, control R para insertar cortes y proteger esquinas. Esto es algo que nos enseñaron en tutoriales un poquito viejitos, o por lo menos así se hacía, pero no estoy diciendo que ya no se utilice, sino que ahora ya no todo tiene que ser modelado por cajas, ¿no? Así es el término, box model, sino que ya hay herramientas o hay procesos o flujos de trabajo que nos permiten trabajar la forma sin que sea tan técnico, sin estar calcando todo. GZ1 de nuevo, y vamos a estar analizando los distintos tipos de subdivisión. Entonces el primero es ese, control 1, 2, 3, y vean que yo podría estar pensando, Shift D para duplicar, que necesito un montón de geometría para que no se vea tan hecho a computadora. Si yo cambio aquí el material de previsualización a uno con una alta especularidad, puedo estar pensando, híjole, este todavía no se ve como una esfera. Necesito un montón de subdivisiones. Lo voy subdividiendo. Y ahí ya digo, perfecto, ya se ve liso. Pero si deshabilito Optimal Display y entro a Z Wireframe para ver la malla poligonal, veo que este tiene muchas más caras que este. No es que no es tan barato, ¿no? Cada cara se está subdividiendo a 4 caras y así hasta llegar a este número de caras. Pero no es solo la cantidad de polígonos que tiene un objeto, sino su tipo de sombreado. Lo que probablemente han utilizado hasta ahora es clic derecho para saber si lo están sombreando de manera suavizada, si sus aristas están sombreadas de manera suavizada o si están sombreadas de manera planar. La manera predeterminada de crear un primitivo me parece que es con flat shading, y estaba viendo si en los parámetros de la última operación utilizada se podían configurar, pero ya vi que no. Entonces nos vamos a quedar con que tenemos aquí clic derecho, Shade Smooth, y ya vemos un resultado similar. Tenemos los objetos que parecen ya ser una esfera pulida, pero si vemos en Wireframe, notamos que este tiene mucho menos caras que este, y aún así es útil. Se podría notar, ¿no? Si te acercas mucho puedes ver el poligonazo, pero eso es ya cuestión del presupuesto poligonal, ¿no? Otra cosa es que este sombreado puede ser configurado por caras. Voy ahorita a aplicar este modificador de subdivisión de superficie, y con C tengo Circle Select. Voy a deseleccionar algunas caras y voy a clic derecho, Shade Flat. Entonces vean esto, puedo tener caras que estén sombreadas o aristas que estén sombreadas de manera planar y otras que estén sombreadas de manera suavizada. Esto lo hice por selección. Tengo una selección de caras
clic derecho, Shade Flat. Pero esto también puede ser automatizado. Tengo aquí en el área de propiedades, en el icono de propiedades del objeto, me parece. Propiedades de la información del objeto. Tengo Normals. Y aquí puedo habilitar Auto Smooth. Y vean qué pasa. Se va a sombrear según el cambio planar entre caras. Entonces, si yo tengo todo esto sombreado de manera suavizada y Auto Smooth habilitado, las caras, dependiendo de ese ángulo, si cumplen con los 30 grados o no, van a sombrearse de manera planar. Entonces vean eso. Vamos a hacer la comparación aquí, sin Auto Smooth. Como esto parece que podría ser una esfera queriendo sombrear un plano. Y aquí podríamos estar pensando, pues voy a necesitar aplicarle un inset o ir protegiendo la geometría para generar algo similar. Sin embargo, esto, si habilito las estadísticas, puedo ver que tiene 3000 triángulos y esto tiene 800 triángulos. Sé que 3000 triángulos no son mucho y ya estamos pensando en el Unreal Engine 5 y cómo todo va a ser diezmado en tiempo real, pero son buenas prácticas, ¿no? Estar pensando dónde estás utilizando tu geometría para no tener un render de una esfera rebotando con unas luces y sin saber por qué se tarda 3 días, ¿no? Entonces, tenemos el Subdivision Surface, lo voy a anotar por acá. Este me sirve para automatizar la subdivisión cuando estamos pensando en Box Modeling, o como se nos enseñó, con Box Modeling. A ver. Tengo aquí el chat por cualquier show. Box Modeling, Hard Surface Modeling. Ya vamos a ver ahí superficies duras un poquito. Hard Surface. Y la principal diferencia entre este método de subdivisión y los que vamos a ver ahorita es que si yo por ejemplo le agrego 3 subdivisiones o pongo el modificador de subdivisión con control 3 y le doy clic derecho Shade Smooth y quiero esculpir, con control tabulador activé el Pie Menu para cambiar de modo. Es lo mismo a tener este drop down menu y tenemos, gracias, el control tabulador, Sculpt, y aquí tenemos en Tool, Grab Active Vertex, que debería estar, estoy en Grab, no, aquí, Grab Active Vertex, y vean que esto ya me va a dibujar, debería, de hecho, de dibujar la malla. Esto lo hacía en la versión anterior, no sé por qué, pero bueno, puede ser un poquito más obvio acá. Déjenme eliminar este modificador y vean que lo que se modificó en sí no son las caras resultado de la subdivisión, sino la geometría inicial, que era este cubo, que es lo mismo que haber esculpido el objeto sin subdivisión. Entonces, control 1, ahí ya me estoy saltando pasos. Control 2, tabulador. Vean que si yo intento esculpir, no puedo esculpir un detalle, por ejemplo, ahí entre esas caras. Lo único que puedo modificar son las caras originales o los vértices originales. Solo es mover vértices, esto de esculpir, y solo lo puedo hacer con estas caras originales. También necesitamos estar pensando en que este es un método de subdivisión que sí me ayuda a automatizar el proceso de modelado de bajo a alto poligonaje con ciertos casos. Pero si yo me voy aquí a replicar el objeto y le elimino ese modificador de subdivisión de superficie, vemos que con Box Modeling solo puedo, con Subdivision Surface teníamos el atajo control más del 0 al 5 en Object Mode. ¿Qué pasa si el mismo atajo lo presiono en Sculpt Mode?
control tabulador para entrar a Sculpt Mode, control 4. Vean que ahora si utilizo por ejemplo una brocha como Draw Sharp, sí puedo modificar las caras resultado. Cuando orbito alrededor del objeto, gracias a algo que está habilitado en Options de manera predeterminada, que es el Fast Navigate, se va a cargar una versión más austera de la malla poligonal para agilizar esa manipulación. Ajá, está muriendo mi internet. Creo que está muriendo mi internet. Voy a pausar la sincronización 8 horitas. Y aguante. Teams, ¿dónde está Teams? Join. Ahí está. Vamos a Spotlight Me. Spotlight. Es que aquí... Bueno, no importa. Vamos a ver si aguanta. Ya. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo distintos tipos de subdivisión. Y les estaba platicando que antes de que se muriera mi Teams, que el modificador que se agrega cuando presionas el atajo desde Sculpt Mode no es Subdivision Surface. De hecho, aquí a la derecha abajo pueden ver que es el Multi-Resolution Modifier. Multi-Res. Y lo que esto permite, vamos a ver el chat acá. Tampoco. ¿Qué tal ahora? Ni aquí ni allá. No, allá sí se debería escuchar. Estoy viendo aquí el OBS. Está muteado. Ya, gracias. No sé. Porque me uní con varias personas ya en la sala. Es que se muteó automáticamente Teams. Entonces, el Multi-Res Modifier o Multi-Resolution me permite tener una malla base. Sigue siendo la misma malla original. Es el cubo nada más. Y las caras resultado de la subdivisión sí las puedo modificar. El único problema con este modificador es que si yo quisiera, por ejemplo, agregarle unos cuernitos a este compita, por alguna extraña razón, y quisiera agregar surcos aquí, vean que yo podría estar pensando que necesito más geometría, porque la malla original sigue siendo ese cubo. Y aquí, si veo la malla poligonal subdividida con Multi-Resolution, veo lo que está pasando o veo la razón de estos artefactos. Y es que... ¿qué está pasando? Y es que se está estirando la geometría inicial, porque las caras del cubo se están subdividiendo, pero no tengo resolución aquí suficiente para esculpir detalle en esos cuernitos. Si yo creo que la solución es ir agregando geometría, ¿qué va a estar pasando? O subdivisiones con el Multi-Resolution Modifier, lo que va a estar pasando es que voy a tener suficiente resolución aquí para agregar detalle en los cuernitos, pero en realidad tengo un montón de geometría acá. Puedo estar pensando, pues agrego más geometría, pero acuérdense que es una bolita de nieve, ¿no? Toda la geometría que yo podría estar necesitando acá no está siendo optimizada porque se está subdividiendo la misma cantidad de veces las caras que tengo aquí abajo como las que tengo aquí arriba. Déjenme cambiar tantito donde se está dibujando la anotación. Quiero que se dibuje en la superficie para que cuando yo presione D y vaya a dibujar aquí, se proyecte sobre la superficie. Ahí está. Entonces esa es una de las desventajas y la razón por la cual, vamos a ver cómo, el Multi-Resolution Modifier, que es el que se genera en Sculpt Mode, aquí lo voy a dejar Object Mode, es Subdivision Surface, Sculpt Mode es Multi-Resolution. Este me sirve para esculpir High Frequency Detail, detalle de alta frecuencia, polilandia, pliegos, poros, todo lo que ya podría ser un poquito más de detalle, pero
Pero la limitante, aparte de que se está subdividiendo todo el modelo, es que ya necesitamos un modelo base. De hecho, por esto es que antes se acostumbraba a tener un base mesh generado con box modeling, y de ahí se esculpía. O el por qué antes nos enseñaban primero Maya, box modeling y después ZBrush, y la razón por la cual muchos tenían esta percepción de que hasta ahí llegaba el flujo de trabajo, ¿no? Estaban ignorando retopología, horneado, materiales, sombreado y demás, desdoble de coordenadas, todo lo que es necesario para llevar el objeto a algo utilizable por producción. Entonces, esto era antes. Gracias a esta limitante del Multi-Resolution Modifier. Los que ya han tenido clases conmigo saben que también existe Dynamic Topology. Voy a eliminar el modificador de multiresolución y en Sculpt Mode voy a presionar Control D y este es el atajo para habilitar Dynamic Topology, pero vean que me aparece una advertencia, Vertex Data Detected. Esto es porque de manera predeterminada, cuando Shift A para agregar un primitivo, aquí hay atrás de mí en la transmisión, hay un icono que dice Generate UVs. Este es el que me permite texturizar primitivos, pero cuando vamos a estar trabajando formas orgánicas o cuando vamos a estar rompiendo la geometría, modelando, cortando, extruyendo, subdividiendo, no necesitamos ese desdoble de coordenadas inicial. Entonces puedo ya sea crearlo, como siempre con el desdoble de coordenadas, y aquí en la información de vértices irme a UV Maps y eliminarlo, o asegurarme de que en los parámetros de la última operación utilizada está deshabilitado Generate UVs. De esta manera, cuando entro a Sculpt Mode y presiono Control D, vean que ya no me aparece la advertencia. Y aquí tengo en Dynamic Topology los parámetros que me permiten saber cómo se va a estar generando esta geometría. Voy a habilitar Display Wire para que vean cómo funciona esto. También lo voy a hacer con este objeto para que vean la limitante de Multi-Resolution contra la fortaleza de Dynamic Topology. Dynamic Topology es la razón por la cual muchos creen que Blender no aguanta muchos polígonos, porque cuando se empezó a popularizar Blender y decían, pues quiero esculpir, el go-to tool o la herramienta a la que todos llegaban era Dynamic Topology. Pero Dynamic Topology es la versión más lenta. Pablo Dobarro tiene una conferencia sobre esto. Es la versión más pesada de Sculpt Mode. Entonces, si tú utilizas Snakehook, por ejemplo, con Dynamic Topology, o G para Grab con Dynamic Topology, estás utilizando la brocha más lenta, la menos eficiente en cuanto a desempeño, y por lo mismo tiene un límite. Y yo siempre les recomiendo, solo vamos a utilizar Dynamic Topology para trabajar formas base. El límite va a ser 1.000.000 de polígonos, ¿no? Entonces, vean que aquí tengo Snakehook y puedo ver que el detalle se está generando donde yo lo necesito. Hay unos parámetros aquí que me permiten controlar la dimensión de estos nuevos polígonos, pero solo donde yo estoy esculpiendo se está retrasando la geometría. Y esta manera de generar el detalle, hay que saber cómo funciona, porque, por ejemplo, podemos tener una geometría ya bien limpia, podemos aprovechar modificadores para que se genere la forma que queremos, como con Hard Surface. Y vean que aquí también hay algo que se llama Smooth Shading, que es parecido a lo que teníamos hace rato en el objeto, de clic derecho, Shade Smooth, Shade Flat. Entonces, si yo deshabilito la malla poligonal, tengo Smooth Shading y es algo similar. Ya tengo el objeto con Dynamic Topology, pero que muestra que no necesito tanta geometría para generar una forma orgánica. Ahora, no quiero clavarme mucho con los parámetros de Dynamic Topology. Solo vean que aquí en Detail Size vemos que son 12 píxeles. Y 12 píxeles no son lo mismo a esta... porque dependen de mi monitor, ¿no? De mi compu. 12 píxeles no son lo mismo a esta distancia. Y yo, si esculpo, vean el tamaño. Para empezar, vean que se eliminaron los detalles o los polígonos más pequeños que esos 12 píxeles desde esta distancia.
Esto es gracias a Subdivide Collapse. Y si yo me acerco y esculpo, 12 píxeles según mi monitor siguen midiendo lo mismo, pero según el objeto no. Entonces, por eso había quienes se acostumbraban a pensar, pues si necesito esculpir detalle, me voy a estar acercando, ¿no? Cuando ignoramos que de repente queremos estar trabajando de lo general a lo específico. Por eso les digo, Dynamic Topology, menos de 1 millón de polígonos. Esto lo pueden habilitar aquí en Statistics para estar viendo que ese presupuesto poligonal de su escena. Y pues ya. Ahora ya casi no utilizo Dynamic Topology. De hecho ya casi estoy utilizando puro Voxel Remesh o Subdivision Surface con otros modificadores, y después utilizo Dynamic Topology porque también, si se acuerdan de los ejercicios de texturizado, para superficies duras de repente voy a estar buscando generar líneas de construcción, y necesito estar pensando en que no todas las brochas son utilizables con Dynamic Topology. Tengo por ejemplo G de Grab, y vean, ¿qué está pasando? Alt M, no quiero Active Vertex, ahí está. Creo que eso es por la selección. Bueno, ya. Vean que si yo utilizo G, tengo Dynamic Topology habilitado, pero se siguen estirando los vértices como se estiraban en Multi-Resolution Modifier, porque hay brochas que no emplean Dynamic Topology y hay operaciones equivalentes. Hay operaciones similares que pueden generar con otras brochas, y no es necesario estar pensando en que solo necesito Grab o solo puedo utilizar Grab y ya se me acabó el mundo porque no utiliza esa brocha Dynamic Topology. Por ejemplo, Smooth, que es la manera de esculpir. Dejo presionado Shift y Left Mouse Button o dibujo con la pluma, y esto va a suavizar la ubicación de los vértices, pero vean que no está empleando Dynamic Topology. No se están retrasando los polígonos donde yo estoy esculpiendo. Hay una brocha equivalente en Flatten. Todo esto lo estoy haciendo con Dynamic Topology habilitado, pero aquí, si yo esculpo, vean que sí se está retrasando la geometría donde paso el cursor, donde estoy esculpiendo. Entonces, antes de revisar lo último que haría con Dynamic Topology, o para lo que lo uso ahora, piensen en que hay equivalentes. Estoy haciendo un desorden aquí con mis anotaciones, pero el primero fue Subdivision Surface, después Multi-Resolution Modifier. Estos dos son modificadores. Después tenemos Dynamic Topology o Dynamic Tessellation, que es el nombre del proceso, que era parte de Sculptris, cuyo proceso se hizo aceptado inmediatamente casi por la comunidad de gráficas computacionales y se implementó casi luego en Blender, y por eso caí redondito en Blender, porque yo lo conocí por la chamba en Sculptris y ya de ahí me pasé a Blender. Dynamic Topology es Dynamic Tessellation, y este tiene su equivalente en ZBrush como Sculptris Pro, creo que se llama. Bueno, me dijo una repita, yo no uso ya ZBrush. Sculptris Pro, y este va a generar el detalle donde lo necesito, y solo lo utilizo para formas base y para líneas de construcción. Y eso es en Hard Surface. Entonces, ¿cómo lo utilizo con Hard Surface? En Sculpt Mode, con Dynamic Topology habilitado, no solo tengo este método de retrasado que dependa de los píxeles. Tenemos aquí que estoy generando nuevos polígonos de 12 píxeles de tamaño, y habíamos ya visto hace ratito que eso depende de la cercanía del objeto de la cámara, ¿no? Porque los 12 píxeles son de mi monitor, no del objeto. Y Subdivide Collapse elimina todo el detalle menor a esa dimensión. Pero aparte de Relative Detail, tengo para empezar Constant Detail, que me agrega dos botones. Uno, este gotero, que me permite saber cuál es la resolución que voy a necesitar. Vean que tengo el gotero, la suelto donde hay una geometría bastante austera, y aquí me dice que la resolución es 1.41 contra una aquí arriba que es 23. Si yo tomo la resolución austera
y aprovecho este nuevo botón que dice Detail Float Fill. Ese va a inundar de la misma resolución el resto de mi objeto. Voy a de nuevo habilitar Dynamic Topology y voy a irme de Constant Detail a Brush Detail. Este lo aprovecho cuando estoy modelando superficies duras, o esculpiendo más bien superficies duras, para generar estas líneas de construcción que ya habíamos visto en texturizado, que son clave para las superficies duras. Entonces, una cuestión es habilitar Brush Detail y la otra en Stroke, habilitar Stabilize Stroke. Esto me va a permitir que cuando yo dibuje, vean que tengo un pulso de maraquero. Entonces lo que va a hacer Stabilize Stroke es lo mismo que en Photoshop Lazy Mouse. Va a promediar la ubicación de mis vértices para generar una línea de mi trazo, perdón, para generar una línea un poquito más recta. Entonces tengo aquí Stabilize Stroke habilitado. Con el Crease Brush voy a utilizarlo. Y si escondo la malla poligonal, vean por qué lo puedo aprovechar. Tengo Brush Detail, que está implicando que según el tamaño de mi brocha es el tamaño de los polígonos que se van a generar. Y con Stabilize Stroke estoy ayudándome a tener una línea un poco más perfecta. Puedo tener curvas ahí más bonitas, que pueden ir dependiendo de lo que esté trabajando o diseñando, ¿no? Entonces, si gracias a Brush Detail ya sé que el tamaño de la brocha va a influir en el tamaño de los nuevos polígonos, puedo tener una brocha grande y va a tener cierto tamaño la nueva resolución trabajada, o una brocha bastante pequeña y va a tener otro tamaño. Ya les había platicado que el problema de... no quiero salvarlo, nada más estamos viendo aquí tipos de subdivisión. El problema de Dynamic Topology es que tiene que ser, o tiene que estar trabajando formas base, y esto implica menos de 1.000.000 de triángulos. El High Frequency Detail del Multi Resolution Modifier sí nos permite llegar a Polilandia, ¿no? No sé a cuántos he llegado. Creo que en una escultura he tenido hasta 100 millones. 100 millones o sí. No, sí deben de ser 100 millones. Porque hay opciones en el modificador. De hecho, aquí puedo entrar a Sculpt Mode. En el modo de escultura, que son estos dos: Fast Navigate y Delay Viewport Updates. Entonces, estos dos me van a permitir estar trabajando el detalle de alta frecuencia donde yo lo necesite, sin necesidad de estar pensando que se va a carcachear. Multi Resolution sí es eficiente. Donde se activó para tener líneas más suaves es el Stabilize Stroke. Aquí en Sculpt Mode, en Stroke, está Stabilize Stroke. Es este. Vean que si tengo el Crease Brush y dibujo ahí, eso ya depende de mi trazo, de mi pulso de maraquero. Y si habilito Stabilize Stroke, hasta hay una línea roja antes del cursor que implica que eso es lo que está esperando mi trazo para generar una línea un poquito más perfecta. Pero bueno, ese fue Dynamic Topology. Y se me olvidaba platicarles de las deficiencias de Dynamic Topology. No es solo que Relative Detail no es solo que tenga un límite de 1.000.000 de triángulos, sino que aparte no puede generar formas complejas. Esto es algo a lo que pueden estar acostumbrados, los que hayan trabajado con Oculus Medium o Nomad en el iPad, porque ahí se utiliza el siguiente método de subdivisión. Entonces vean que aquí cuando yo inflo la forma, puedo estar pensando, necesito aquí una orejita para una taza, ¿no? Entonces reconecto la geometría, pero si presiono Alt Z veo qué está pasando. No es que se haya reconectado, sino que son sus propios objetos, o bueno, más bien son formas independientes, esta de esta. En la misma conferencia en la que platica sobre las deficiencias de Dynamic Topology, Pablo Dobarro platica que a futuro él podría estar viendo un flujo de trabajo que sea un poquito más automatizado, que no tengamos que estar retrasando la malla como funciona en
en Medium, que ya no es de Oculus, sí es cierto, y ahora es de Adobe. Pero ahorita necesitamos saber qué herramientas existen para trabajarlo, ¿no? El siguiente, al lado de Pablo Dobarro, es el Voxel Remesh. Este es el que ya estoy utilizando casi exclusivamente, ¿no? Bueno, no es lo único que utilizo, les digo, depende de para qué lo estén utilizando. Y tenemos el Voxel Remesh, que sí me va a generar, o que sí me permite generar formas complejas. Ah, esa es otra. Dynamic Topology es triangle based, triangula la malla. No les voy a perpetuar el mito de quads only. Eso ya lo platicaremos cuando estemos con retopología. Pero piensen que los triángulos no es que sean malos, sino que deben de estar intencionados. Y una malla a subdividir con triángulos puede no ser tan limpia. Pero bueno, Voxel Remesh si genera puros quads. No lo voy a poner como un pro porque no importa, pero sí para escultura. Y tiene su equivalente en ZBrush en Dynamesh. De hecho, hasta la implementación y limpiado de tanto el Multi-Resolution Modifier como Dynamesh, bueno, como Voxel Remesh, no era raro ver que hubiera artistas o instructores que intentaran sustituir o complementar más bien Blender con ZBrush. Te decían, curso para modelar un personaje AAA en Blender con ZBrush, porque siempre había una necesidad, terminabas necesitando, ¿no? Aplicar este tipo de retrasado de malla para generar formas complejas, o era más la talacha de no tener esta herramienta aquí de manera nativa en Blender. Y este Voxel Remesh lo que necesita es una medida, así como acá teníamos Detail Size con píxeles o por resolución, tenemos lo que se le conoce como Voxel. Es similar a Medium o a Nomad en el iPad. Y esta medida, que también es similar al método de retrasado en el Remesh Modifier, es un píxel tridimensional. De hecho es Voxel por Volumetric Pixel. Y vamos a ver que nos va a permitir unir de manera prácticamente automática estas formas. En lugar de eliminar los vértices que están en intersección o utilizar modificadores, tal vez el de Remesh sería lo mismo, pero es más rápido directamente aquí desde Sculpt Mode. Shift R. Ajá. Ah, ya lo cambiaron. No, bueno, vamos a ver. Control R. Ah, ya sé por qué. Se deseleccionó porque como dupliqué este mismo objeto, tenía Dynamic Topology habilitado. Control D para deshabilitarlo y ahora sí, Shift R, ahí está. Ese parámetro, ese atajo, es uno que me permite previsualizar la medida del voxel. Entonces, la primera que voy a hacer es nada más para que vean cómo funciona. Tengo Shift R, lo voy a anotar aquí arriba. Shift R, Voxel Size, Control más R, Voxel Remesh. Una disculpa a los que tomaron clases conmigo el semestre pasado porque es lo mismito que hemos visto. Y esto yo creo que se los voy a mandar a otras secciones. Control R, vean qué pasó. Tomó esta medida que yo declaré con Shift R y de ahí Control R retrasa la geometría de una manera que genere una forma hermética. Entonces no hay huecos, todo está aislado. Y si presiono Alt Z ya no ocurre lo mismo que acá. Acá tenía esta intersección, tenía las formas encimadas y es una forma irreal, una forma imposible. Y aquí ya se retrasó de tal manera de que pueda esculpirlo como una sola forma. Este método de retrasado es más eficiente que Dynamic Topology, pero no tanto como esculpir una malla subdividida desde Multi-Resolution Modifier. De hecho, lo más eficiente es tener la malla poligonal real si vas a esculpirla. ¿A qué me refiero con eso?
a que todos estos tipos de subdivisión son distintas maneras de trabajar la geometría cuando estamos esculpiendo o modelando. Y va a haber un punto, si quieren llegar a Polylandia, en el que incluso tengan que aplicar con control A los modificadores y depender de otros como Decimate para reducir la geometría. Y ahorita no quiero abrir esa escena. Es una escena de 4 GB por lo mismo, ¿no? Ya no es resultado de modificadores, sino que está la geometría real y puedo esculpir 100 millones de triángulos sin mucha bronca. Pero bueno, ¿alguna duda hasta ahora de los tipos de subdivisión? O voy con C-Spheres, con el flujo de trabajo equivalente a C-Spheres. ¿Cuál es la diferencia de este voxel remesh al remesh de arriba a la derecha? Este es el mismo. De hecho, cuando yo presiono control R, es lo mismo a presionar aquí remesh. Y shift R es una previsualización de tener que estar en el drop down y aquí cambiar el número o tener el gotero para saber qué resolución necesito. Este shift R es algo hermoso. De hecho, en la primera implementación de remesh no estaba. Y ve que si yo aquí cambio a .09 o .12, aquí ya va a tener .12. Si presiono shift R y lo cambio a .04, aquí arriba ya va a tener .04. Algo similar ocurre con Dynamic Topology. Estoy en Sculpt Mode y en este objeto tenía Dynamic Topology habilitado. Y aquí arriba a la derecha también está Dynamic Topology habilitado. Es lo mismo, solo son otras maneras de encontrar la misma herramienta, ¿no? Pensé que te referías a otro remesh, como por ejemplo el del modificador. Si yo duplico este objeto y le agrego un modificador de remesh, veo que, para empezar, vean que en Sculpt Mode también tengo Smooth Normals aquí en remesh. Entonces control R me lo va a retrabajar de una manera que la malla sea hermética. Va a tener puros quads y aparte va a estar sombreado de manera suavizada. A diferencia de si yo aquí deshabilito Smooth Normals y presiono control R. Yo por lo general prefiero saber dónde está la geometría, entonces dejo deshabilitado Smooth Normals para ver la geometría cuando estoy esculpiendo. Porque todavía no está optimizada, ¿no? No está retopologizada, no está finalizada. Estoy teniendo estas exploraciones de la forma. Y en el modificador es lo mismo. Voy a deshabilitar, Shift al Z los overlays. Y vean que si habilito Smooth Shading es la misma geometría. De hecho, si quiero, ahí está. La malla poligonal, deshabilito Smooth Shading y habilito. Es la misma geometría, no necesito más. Pero esto es a través del modificador. Si elimino el modificador, pues veo que la geometría sigue estando desconectada. Y bueno, estos son los tipos de subdivisión. Pero vamos a eliminar todo esto porque vamos a tener un ejemplo un poquito más práctico. Y voy a combinar lo que hacía en otros semestres con lo que ahora recomienda el señor Daniel Bystedt, que es trabajar por secciones. Entonces, lo que yo hacía era tener un plano como ahorita con un modificador de espejo. Voy a dividirlo aquí a la mitad, control R para insertar un corte, elimino una parte de este objeto y en Object Mode tengo en mis Quick Favorites agregar un modificador de espejo. Ustedes probablemente no lo tengan porque no sé si ya han ido configurando su propio Blender, pero con Q tengo Quick Favorites y aquí tengo hasta Walk Navigation para ir moviéndome en escenarios, o Show Overlays para esconderlos, que después aprendí que es un atajo, Shift al Z. Pero también tengo Mirror para ustedes tenerlo ahí en el bueno, dejen inicio, me voy a la escena predeterminada para tenerlo ahí en los Quick Favorites. Ahí está, solo quería saber cuál era el frente. De hecho, aquí tenía el gizmo, la regué. De hecho, creo que está al revés. Sí, creo que está al revés. Órale, no sé eso. Bueno, Shift A, Mesh, Plane. Y voy a trabajar en el lado positivo de los ejes, algo así.
Si ustedes quieren tener aquí mirror, es tan sencillo como irse a su área de propiedades y agregar modificador. Se van a mirror y le dan clic derecho, add to quick favorites. A mí me aparece remove from quick favorites porque ya lo tengo asignado. Entonces cuando estoy en object mode tengo Q, mirror, y ahí se agrega rápidamente un modificador de espejo. También tengo en mis favorites de edit mode clip. Este clip es el mismo que está en el modificador de espejo. Entonces ven que ahí lo habilité, ese checkbox, y es lo mismo que haberlo habilitado acá. Solo son atajitos, ¿no? Para rápidamente hacer procesos que de por sí hago siempre. Entonces, ese clip lo que va a hacer es que los vértices que estén magnetizados al horizonte de simetría del modificador de espejo no se despeguen. Por ejemplo, vean este que está por acá, y si lo acerco al horizonte de simetría ya se pegó, se mantiene ahí. Y luego les pasa cuando están trabajando con el modificador de piel que no pueden escapar del horizonte de simetría. Para esos tenemos otro atajo que es control y clic derecho, y esto permite extruir un vértice a la posición del cursor, y esto sí es libre del modificador de espejo. Entonces voy a empezar de cero. Tengo aquí un vértice en el horizonte de simetría, vean que está ahí solito, y voy a extruirlo en el eje Z 1.8 metros para tener ahí una referencia de la altura del personaje. Ahí está. Déjenme confirmar nada más que en item tengo el objeto, y si mide... ya vi por qué. Porque presioné EZ para extruir en el eje Z 1.38 en lugar de 1.8. Entonces mide 138 metros. Pero bueno, es lo mismo. Tengo un plano, tabulador, control R, control I para invertir la selección, X para eliminar vértices, EZ, ahora sí, 1.8, y ahí está. También voy a habilitar de una vez el modificador de espejo. Estoy repitiendo lo mismo que hice hace ratito, tranquilos, porque ya lo estoy haciendo un poquito más rápido. Y voy a agregar un vértice a la mitad de esta arista con control R. Esto es para tener una indicación de dónde debería ir la mitad del cuerpo. Les dejé, déjenme mostrarles tantito. ¿Dónde está? En trabajo. No quiero Blender, quiero Opera. Entonces me voy a Opera. Ahí está. Y vemos la Supra Presentation. Y vemos que en materias, personajes, tenemos silueta base, creo que aquí están. Tienen ya ahí videos de todo lo que vimos hoy, lo que hemos estado viendo. Y ¿dónde está esto? ¿Dónde está eso? No sé, aquí en personajes les dejé la referencia de proporciones. Creo que no, pero bueno, lo pueden buscar así. Human Proportions Calculator. Aquí está. Se los voy a dejar en el chat. Ahí está. Y vemos que prácticamente a la mitad está la división entre cuerpo superior e inferior. De hecho es el inguinal ligament o la ingle, hacia las un poquito más abajo de las de la cresta ilíaca, pero por eso es que lo tengo ahí a la mitad ese vértice. Y sé que ahorita no tiene forma de nada, pero vámonos al frente y vean que intenté extruir el vértice hacia acá, pero como tengo clip habilitado no lo puedo hacer. Entonces control, clic derecho, y ya sé que ese va a estar ahí forzosamente en el lejos de este horizonte de simetría. Ahora voy a utilizar herramientas de modelado o atajos de modelado como control R para insertar cortes,
la rueda del mouse para aumentar cuántos cortes cuántos cortes voy a insertar. Y este corte, por ejemplo, piensen que no es exclusivo que no es nada más visual. También hay un número invisible. Si yo ahí tengo control R y tengo mi cursor sobre esta arista y quiero, por ejemplo, 5 cortes, presiono 5 en el teclado, y si ahora presiono 1, no voy a estar cambiando a un corte, sino estoy pensando en ese número invisible. Entonces en realidad tendría 51 cortes. Con retroceso puedo eliminar ese 1, después elimino ese 5 y ahora puedo 2 para insertar 2 cortes. Pero bueno, ahorita piensen en cómo vamos a trabajar ese sustituto de spheres. La manera en la que utilizamos los modificadores es importante. No es nada más qué modificadores utilizamos, sino el orden. Control X para disolver ese vértice. Y voy a insertar otro vértice. Con doble G mueven el vértice entre sus aristas vecinas. O GZ para moverlo en el GZ. Todo sencillo hasta ahora, ¿no? Voy a agregar varios modificadores. El primero es el de piel. Después de este de espejo, porque me interesa. Vean qué pasa si yo no tuviera este modificador de espejo, o si lo tuviera después del modificador de piel. Parece que no pasa nada, pero si presiona Alt Z pasa lo mismo que hace ratito con Dynamic Topology. Tengo mallas encimadas, entonces lo que quiero es tener el espejo antes con clipping habilitado, y ahora sí va a ser un poquito más sencillo controlar qué está pasando con con la malla resultado. Esto en ZBrush me acuerdo que se llamaba Adaptive Skin, y alguien que esté familiarizado con ZBrush va a decir, eso no parece un Adaptive Skin. Pero ¿qué pasa si combinamos esto con lo que ya habíamos visto hace ratito, que era el modificador de subdivisión? Entonces presiono Control 2 en Object Mode y vean que hubo verdes. Sí, ya ves, aquí andamos. De milagro, de milagro. Ya tengo esta malla Control 0, que era resultado del espejo, y Skin Modifier, que es una que está generando volumen alrededor de los vértices. Y con la subdivisión, Control 2, tengo algo un poquito más parecido a lo que vería en Z-Spheres. En el modificador de piel voy a modificar la raíz a que esté aquí en la arista y en la pelvis, perdón. Y ahora puedo concentrarme en esos volúmenes. Si no tenemos cuidado, podemos estar trabajando un personaje que parezca hecho de globos. Pero vean que puedo ir con control A modificando la influencia. Cómo estoy controlando estas esferas de influencia para generar algo un poquito más parecido a lo que queremos. Y de hecho, gracias por pegarlo ahí también, Joshua. El modificador, el estar pensando en las proporciones antes que en las referencias musculares y esqueléticas me va a permitir trabajar lo posible desde aquí. De nuevo, estamos pensando en trabajar de lo general a lo específico, ¿no? Esto es como yo trabajaba los personajes en otros semestres, y algo que apenas aprendí del flujo de trabajo de Daniel Beister es que él de plano separa sus objetos. Entonces aquí, por ejemplo, dupliqué con Shift D esa raíz y el vértice de lado. Esto lo hice porque si yo duplico, por ejemplo, estos dos vértices, vean qué pasa. No tiene un vértice raíz que me permita aprovechar el modificador de piel. Es tan sencillo como seleccionar uno de estos dos vértices y declararlo como raíz. Y vean que puedo tener varios vértices raíz. Solo por eso tengo la costumbre de duplicar el vértice raíz y uno ahí un compita, ¿no? Que es lo mismo que si tengo clip habilitado, voy a tener que como quiera declarar otro como raíz. Y esto les puede pasar, por ejemplo, si están trabajando su personaje, su bípedo, y de repente eliminan uno que esté conectado a su vértice raíz. Estos no tienen vértice raíz, pero no hay bronca, pueden F para reunir estos vértices
o cuando lo vayan a eliminar, en lugar de X delete vertices, pueden control X para colapsar ese vértice. También lo que comentaba precisamente Daniel Bajstad es que al él estar pensando ya en voxel remesh, puede estar aprovechando distintos objetos. Entonces P para separar por selección, y ya tengo el modificador de piel, y aquí voy a estar, por ejemplo, trabajando los brazos. Ya sé cómo va a estar esto. Entonces aquí puedo separarlos, declarar este como raíz y duplicarlo para aquí trabajar las cabezas del Gastronemius aquí a la rodilla, y de nuevo lo duplico, y en edit mode voy modificando las influencias para tener algo que no sea tan sencillo como un personaje hecho de tubos. Y de hecho esto me lo enseñó, un arpita. Esto yo no lo sabía. Yo estaba acostumbrado a trabajarlo a partir de esferas, pero él me dijo, no, aquí vemos que tenemos radius X y radius Y. Entonces puedes tener un personaje o puedes generar rápidamente una silueta con distintas formas. No es nada más formas esféricas y la relación entre ellas, sino que también puedes tener control A, X o Y para tener un personaje un poquito más caderón o algo ahí divertido, ¿no? Y esto puede estar bastante desconectado, y alguien que fuera a ser un escultor te puede decir, oye, eso no me va a servir. Pero ahorita ya vimos los distintos tipos de subdivisión y cómo podemos sumar esto, por ejemplo, a voxel remesh. Porque si yo, por ejemplo, duplico esto y todo esto lo muevo, veo ahí una notificacióncita en Teams. Bueno, más bien, el icono está parpadeando, pero no veo nada. Control X para modificar, para colapsar ese vértice. Y ahí voy trabajando mi personaje. Algo muy importante es que una vez que estemos pensando en esas proporciones, en ese Human Proportions Calculator, es que también quiero estar pensando en ritmos. No es nada más que el personaje esté en una línea, sino que si yo presiono Alt B para generar un clipping y me concentro en la columna, puedo estar viendo o voy a estar buscando generar las curvas que son importantes en la columna. Ahorita está bastante planar, está bastante sencillo, bastante cajoso el personaje, pero puedo estar pensando en que tengo una de las formas más pesadas o importantes del cuerpo en la caja torácica, y cómo esta inclinación es contestada por la pelvis. Entonces esto me va a generar varias curvas, varios ritmos. Tengo aquí la razón por la cual no es nada más un tubo extruido. Para las piernas es que tengo los músculos de gravedad. Aquí tengo las cabezas del cuádriceps contra las cabezas del gastrocnemius. Y algo similar va a ocurrir a partir de estas dos formas principales, ¿no? Tengo la curva lumbar de la parte inferior de la columna, la curva torácica de la parte media de la columna y la curva cervical de la columna. Entonces vean que son ritmos, se están contestando. Lo mismo ocurre con las piernas, ya vimos ahorita entre los músculos de gravedad, cuádriceps y gastrocnemius. Y lo mismo vamos a encontrar o vamos a buscar generar incluso desde una postura natural, desde los brazos. No es nada más un tubo extruido y ya. Aparte de estar jugando con las proporciones, voy a estar buscando estos ritmos del deltoides, el bíceps y antebrazos. Y no se claven con que tiene que estar perfecto desde este primer acercamiento, ¿no? Desde este sustituto o equivalente a los C-spheres, porque a final de cuentas, lo que yo voy a terminar haciendo, si me faltó aquí algo para tener una silueta perfecta, porque por alguna extraña razón lo quiero generar desde aquí. Esa es otra. Vean que el modificador de piel es bastante sucio,
y son influencias que están luchando entre sí. Entonces prefiero tener algo limpio, aunque después vaya a modificarlo en Sculpt Mode. Voy a agregar algo aquí. Ni sé qué estoy haciendo, ¿no? Pero supongamos que voy a hacer un bípedo. Me refiero a que ahorita no estoy trabajando algo en específico. Un humano común o genérico. Puedo estar aquí pensando en una criatura. Y vean que no tiene que ser lineal. Puedo tener varios vértices desde la misma... varias aristas desde la misma. Y podría estar pensando en desde aquí tener varios dedos. Pero si se acuerdan de escenarios o de cómo trabajábamos instancias antes, pues podemos nada más esculpir un dedo y eso replicarlo en el resto de la forma. Nada más me está sirviendo esto para generar una forma base. Vamos a complicar esto un poquito. Yo creo que ahí lo voy a dejar. Y si yo quisiera... No lo voy a salvar. Si yo quisiera unir todo esto, vean que no hay bronca. Seleccioné todo con A y después Control J para Join. No hay problema porque todos tienen los mismos modificadores. Cuando tú, por ejemplo, duplicas estos, los separas por objetos y eliminas todos los modificadores, tienes esos vértices con los que estábamos generando el esqueleto y la silueta, y a la hora de unirlo a otro objeto, hereda los modificadores. ¿Por qué no se ve igual? Porque aquí ya perdió la propiedad de raíz o esa influencia. Pero no hay problema. Si yo lo duplico, ya sé que se va a llevar los mismos modificadores. Y pues bueno, uno todos a uno al final. Y ahora sí, lo que yo quisiera hacer es entrar a Sculpt Mode y aplicar Voxel Remesh, ¿no? Pero si entro a Sculpt Mode y aplico Voxel Remesh, va a haber una bronca, porque en realidad a lo que le estaría aplicando Voxel Remesh es a estos vértices. Para empezar, solo están a un lado del horizonte de simetría, y para seguirle están completamente desconectados. Entonces lo que puedo hacer es primero tener un respaldo de este compita, lo mando a render, que es ahí otra colección que tenía, y aquí voy a Q Mesh from Curve Surf Meta Text. Esto es un atajo que tengo aquí habilitado en mis Quick Favorites para aplicar todos los modificadores o para convertir este objeto a geometría real. ¿A qué me refiero con esto? Que es Object Convert to Mesh, o lo mismo que tengo aquí a la derecha, gracias a un add-on que se llama Modifier, qué rara M, Modifier Tools, que me permite aplicar todos. Tiene varias, ¿no? Apply All, Viewport Visibility, Delete All, Toggle Stack y demás. Entonces aplico todos los modificadores y ahora sí, si entro a Edit Mode, veo que esta geometría ya es real. Y ahora sí puedo entrar a Sculpt Mode, Shift R para revisar el tamaño del voxel. Voy a habilitar, bueno, voy a dejar deshabilitado Smooth Normals, Control R, y ahora sí puedo empezar a corregir. Ya estoy esculpiendo. Voy a agregar cada vez un poquito más de geometría. Y aquí ya me voy a estar preocupando por... esa es otra. Por los ritmos que no tenía. Vean que por cómo tengo configurada mi escena inicial, tengo la simetría deshabilitada. Pero no hay bronca, nunca hay bronca. Siempre es algo arreglable, ¿no? Tengo aquí en Sculpt Mode, en la propiedad de la brocha, o en esta herramienta, que de hecho es algo que pueden sacar con N en su menú de N, herramienta, o en el menú de propiedades, hasta arriba tienen la pestaña que es lo mismito. Entonces me voy a Symmetry y tengo de qué eje a qué eje quiero simetrizar. Me aseguro que aquí en el gizmo veo que donde ya trabajé, suponiendo que le dediqué 7 horas al personaje, tengo algo bien chido ahí de este lado, pero se me olvidó la simetría. No hay problema. De X positivo lo quiero pasar a X negativo, Symmetrize, y voy a habilitar simetría. Y ahora sí, cada que yo esté esculpiendo, ya voy a tener ahí algo trabajable, ¿no? Y no estoy pensando en que iba a utilizar ese primer
acercamiento como retopología, ¿no? Eso ya es algo que veremos un poquito más adelante. Vamos a empezar a trabajar o a estudiar anatomía para ver cómo ir generando cada vez un personaje un poquito más enraizado en la realidad. No lo quiero salvar. Y clay strips. Y pues así voy a estar trabajando mi silueta base. Entonces vean que cosas como las curvas de la caja torácica o la proporción exacta de los brazos sí me ayuda a tener varios objetos, pero no es el fin del mundo si hay algo que corregir. O sea, muchas veces, como los dedos aquí, ¿no? Prefiero ponerme a esculpir, que es algo un poquito más divertido, a estar buscando que el modificador de piel esté perfecto desde el principio. Scrape me gusta con Plane Trim. Ajá. Y ese es un equivalente a Trim Dynamic allá en ZBrush, que era el que más me gustaba, la brocha que más extrañaba, ¿no? Hasta que Alave Dobarro la implementó acá. Tengo una duda. No estaba usando en partes para crear un cuerpo, pero al querer hacer remesh me crea un fallo en la malla, creando una malla con huecos. Híjole, suena que no tienes una malla hermética. Porque eso de los huecos es algo que por lo general ocurre con Dynamic Topology. Pero ya, justo ahorita que lo dijiste, estoy pensando en qué les puede pasar a estos buenos señores también. Vean que yo aquí tengo estas protuberancias. Y si tengo una malla bastante delgada, aquí por ejemplo, y mi volumetric pixel es demasiado angosto, puede no considerarlo. Voy a Shift R para hacer el voxel bastante grande. Control R. Vean qué pasa. Tal vez no es tan extremo como te está pasando a ti ahí, compita. Pero vamos a hacerlo un poquito más grande. Algo así. Vean que la medida no es suficiente para abarcar, por ejemplo, esos cambios planares. Está pasando aquí bien evidente que el voxel es tan grande que está pensando que esto es un solo volumen y lo está considerando para el retrasado. Si yo quisiera esculpir eso, pues puedo simetrizarlo y hasta lo he hecho en Game Jams, ¿no? Lo aprovecho para no tener que retopologizar todo, lo mando a Mixamo y vámonos al prototipo. Sé que es un buen madracito de información para los que nunca habían tomado clases conmigo o para los que tenían un montón de tiempo sin estar aquí conmigo, pero las especificaciones del flujo, más bien, las vamos a estar viendo con calmita. Sé que les decía, es mucha información para los que tienen mucho sin verme. Para los que me acaban de ver, estoy seguro que es hasta aburrido, porque pues es algo que aplica para todas mis materias, ¿no? Estar como, bueno, tal vez el modificador de piel no, pero sí como vamos a estar generando la malla. Y algo bien divertido para la silueta, antes de acabar la transmisión, es que también tenemos el Pose Brush. De hecho, bueno, eso lo arreglo después. El Pose Brush también tiene aquí, aparte de Rotate and Twist, Scale y Translate. Entonces puedo seguir modificando la silueta. Esto es el propósito, ¿no? Ser más libre, que sea menos técnico, que sea menos restrictivo, sino conocer las herramientas para hacer lo que tú quieras con el personaje y no sentirte restringido por la herramienta. Dejo que accentuar la malla como si fuera mosquitero. Ah, sí me ha pasado. Cuando me pasa eso, por lo general aplico el modificador de remesh y aplico otro. Si Voxel no puede, utilizo... No me acuerdo cuáles son los otros. Chicos. Voxel, no es cierto, remesh. Si no puedo con Voxel, utilizo Smooth, le subo un poquito la profundidad. Y ahora sí, a esto le aplico un Voxel Remesh. Porque hay alguna basurilla por ahí en la geometría, ¿no? Más o menos como se activa el modificador de wireframe. Sí, te digo, sí me ha pasado. Esa es la bronca. Ahorita hasta ahí voy a dejar la transmisión y me voy a quedar los 10 minutos que quedan con la clase para ver qué show. Stop streaming. Ajá.